Lo invito a la Epístola de Santiago. Solamente vamos a hacer un breve introducción en un libro que vamos a comenzar a estudiar el día martes, ¿tengo entendido, hermano? ¿Cómo? Es un libro que vamos a estudiar los días martes. El libro de Santiago. El libro de Santiago. Dice el capítulo 1, solamente voy a leer algunos versículos. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hasta ahí nomás la lectura. Bien, como todos saben, el libro de Santiago lo vamos a comenzar a estudiar los días martes. Yo solamente voy a hacer una breve introducción, hablar un poco de lo que se trata, hablar un poco sobre el fondo histórico. Santiago es un libro que habla mucho de lenguaje figurado. El martes estuve hablando que Santiago se decía que se atribuía que era el hermano del Señor. Santiago es la forma griega del nombre hebreo Jacob. Y tiene mucho lenguaje figurado. Por ejemplo, habla mucho de botánica, habla de la flor, habla de las primicias, habla del bosque, de la higuera, de la vid, de la semilla. Tiene figuras como objetos y también inanimados. Santiago habla del espejo, habla del freno, del anillo de oro, de la ropa espléndida, del vestido andrajoso, habla del estrado, del barco, también habla del timón. Tiene figuras también como la anatomía, tiene el rostro, la lengua, el cuerpo y también el corazón. Tiene figuras también de zoología, habla del caballo y también habla de especies de animales. A la vez de esto, como por ejemplo, solo por dar un ejemplo, también habla de fenómenos naturales. Habla de la ola del mar, del viento, del sol, del calor, del vapor, de la lluvia. Y todas estas cosas las habla como de una forma figurada para dar enseñanzas en un sentido espiritual. Solamente por dar un ejemplo, habla de la ola del mar y su significado es la inestabilidad, o habla del viento, la incertidumbre o la duda. Y de esto se desprende la personalidad del autor. ¿En qué sentido? En que se logra ver que Santiago era una persona muy educada. Estaba bien familiarizado con los fenómenos atmosféricos, la navegación, la domesticación de animales, la agricultura y la fauna. También se sabe que se puede desprender que Santiago era una persona humilde, como en el versículo 1 se llama, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Era una persona práctica, y él nos manda a ser no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Era una persona que en su personalidad tenía muy arraigado, sabía muy bien la profundidad del pecado. Habla sobre la importancia de la imparcialidad, no ser parciales, no hacer excepción de personas, de la práctica de la sabiduría, de la necesidad de la adoración a finales de los capítulos. Habla también sobre el dominio de la lengua. Santiago es una persona práctica y a la vez también muy espiritual. Y esta carta está dirigida a judíos
como dice el versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión. Eran judíos creyentes, y tal vez su mayoría eran personas que eran pobres, de clase pobre, y también a un cierto número se dirigía a personas que eran de estatus, que eran ricas. Estas personas estaban mezcladas con personas que eran incrédulas también a la vez, pero eran personas que estaban mezcladas, y aquellas personas a la vez blasfemaban el nombre de Cristo y perseguían a los creyentes. Por ejemplo, si me acompañan al capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, hablando de las personas que blasfemaban, decía: pero vosotros habéis afrentado al pobre. Pregunta, dice: ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrebatan a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Un autor dice, un comentarista dice: la epístola parece haber sido ocasionada por experiencias corporales, estado espiritual y doctrinas falsas de los judíos de la dispersión. Estos cristianos fueron asediados por varias clases de males, tales como persecuciones de sus propios compatriotas, trato injusto por parte de los ricos y aflicciones físicas. Su estado espiritual estaba bajo, ellos tomaron una actitud incorrecta para con Dios y sus dádivas, se entregaron a conductas desenfrenadas, extendiendo entre ellos contiendas y alborotos, y tenían un espíritu mundano. Esta era la magnitud en la que se encontraban estos judíos. También estaban bajo la influencia de gravemente malas concepciones doctrinales. Muchos actuaban como si conocer la verdad fuera suficiente y como si la fe sin obras satisfaciera todos los requisitos. Estas condiciones entre sus hermanos judíos creyentes llevaron al estricto y recto Santiago a escribir su epístola. Bueno, este era más o menos el contexto en el que se encontraba estos judíos, y Santiago le hace ver en forma de exhortación en el versículo 2 diciendo: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, tened por sumo gozo. Aquí lo que Santiago estaba diciendo, le estaba hablando sobre una urgencia, de algo que se debía hacer inmediato, de algo que ellos tenían que pensar, de algo que ellos tenían que considerar, de algo que ellos tenían que reconocer, pero con una cosa específica: con sumo gozo, con un gozo que era completo, con un gozo que era sin mezcla. Eso era lo que ellos debían hacer. Las pruebas que ellos estaban pasando, los obstáculos que ellos estaban pasando y que le estaba provocando a ellos tristeza, Santiago le estaba direccionando a los corazones de los judíos, diciéndole: consideren, pero ahora ya, con urgencia, que sea inmediato, ahora, no pierdan el tiempo, ahora ya, consideren, piensen, recapaciten, reflexionen en sus corazones, pero no con tristeza, sino con sumo gozo, un gozo completo, un gozo sin mezcla, un gozo que es 100% puro, solamente con gozo. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y a la vez Santiago le estaba diciendo que estas pruebas, estas diversas pruebas, cuando se hallaran, estas pruebas no significaba que si uno pasara, si iba caminando, uno mirara ahí y dijera: no voy a pasar por ahí porque ahí me voy a encontrar con pruebas. No está diciendo eso. Lo que Santiago está diciendo es que estas pruebas podían venir de una forma imprevista, sin previo aviso. O sea, en cualquier momento de sus vidas, ellos tenían que estar considerando
que esas pruebas iban a venir en cualquier momento, pum, de una. Yo no puedo decir, yo no me voy a ir por allá, yo no voy a tomar tal decisión porque me van a venir pruebas, sino que las pruebas podían venir sin previo aviso. Si bien las pruebas no se asocian a felicidad, las pruebas siempre son tristezas, cosas que nos pueden afligir, pero también las pruebas no son sinónimo de gozo. No es que la prueba produce gozo, sino que la finalidad de lo que él estaba hablando era que los resultados de esas pruebas iban a llevar con una finalidad de que ellos iban a tener paciencia, y eso significaba que iban a tener una mayor madurez espiritual en cuanto a su carácter y en cuanto a su personalidad. No era que mientras más pruebas, más gozo, no significaba eso, sino que la finalidad era que ellos consideraran, y que esas cosas que iban a considerar tenían que tener por sumo gozo, porque la finalidad era que ellos iban a tener paciencia. Y lo dice en el versículo 3, bueno, antes dice, son diversas pruebas. Estas palabras tienen un sentido de un arcoíris de diversos colores. Puede ser cualquier prueba, no solamente una enfermedad, no solamente una pérdida de quizá un ser querido, sino que son diversas pruebas, de todos los colores. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto los lectores de Santiago, aunque conocían la verdad, aunque comprendían esa verdad, no la estaban practicando. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra aquí, que la prueba, tiene un sentido, por ejemplo, de alguien que lleva una carga pesada y que esa persona se esfuerza o sigue con mucha dificultad, pero aún así no se rinde y llega hasta la meta. Esa es la idea que tiene, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando estaba en la universidad hacíamos un laboratorio de resistencia a los materiales, en el que se ponía una probeta. Una probeta era una pieza de distinto, puede haber sido una aleación o distinto metal, cobre o acero, que se ponía en una máquina a los dos extremos. Y esa máquina, ¿qué hacía? Medía la resistencia en el punto exacto. Cuando se ocurría la ruptura, medía la resistencia de ese material. Entonces la máquina empezaba a estirar el material, lo empezaba a estirar, hasta que llega un punto que ¡pum!, se cortaba. Eso se llama un ensayo de tracción, ¿ya? Y esa es la idea que tiene aquí esta palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué significa esto? Que al igual que este ensayo de tracción, el agente externo era la máquina y la probeta era el objeto. Así nosotros, las pruebas es ese agente externo que de alguna forma examina nuestra fe, la examina y a la vez hace relucir o revela la calidad de esa fe. Y esa fe, o sea, esas pruebas, y es lo que le está diciendo recién, crea aquella paciencia, de lo que yo le decía, esa paciencia que significa esa persona que resiste, que camina con dificultad para que pasar esa prueba. Y es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos da esas pruebas. Y es lo que Santiago le estaba diciendo. No importa cuáles pruebas sean, van a ser muy diversas, pero el fin es meritorio, es un beneficio propio, que van a tener una madurez espiritual en sus vidas, en su carácter. Van a poder lograr pasar eso. Versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
para que la paciencia tenga ya su estado último, que sea madura. Eso es lo que Santiago le estaba diciendo a sus lectores, para que seáis maduros, tanto moralmente como espiritualmente, y cabales. Cabales significa completo en todas sus partes. Allá en la fábrica había una sección que se llamaba desarrollo de la producción. ¿Y ellos qué hacían? Ellos iban, por ejemplo, había un mueble y dentro del mueble había ciertos productos y ellos llenaban esos muebles con los productos y ellos al momento de completarlos, las otras personas que iban a ensamblar los muebles, que iban a llenar los muebles, no podían empezar si desarrollo de la producción, que era el área, no daba el parte de inicio. O sea, si ellos no dieran el ok, ellos no podían comenzar. Si ellos no completaban el mueble y dijeron, esto está bien, aquí va la cantidad correcta, aquí también, vamos por el otro lado, aquí también está correcta, entonces decían, ok, el mueble está completo, se puede empezar. Eso es la idea que tiene la palabra cabales, completo en todas sus partes. Es algo que se encuentra en perfectas condiciones para continuar. Eso es lo que significa cabal, sin que os falte cosa alguna. Después dice en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si bien el creyente, la finalidad de lo que le estaba diciendo Santiago, diciéndole, la finalidad es que ustedes maduren, que ustedes maduren en su carácter, en su personalidad. El creyente hay veces que no puede comprender por qué le suceden las cosas, y para eso tiene que recurrir a la oración para pedir fe. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, esa es la condicionante, tiene que haber falta de sabiduría en nuestra vida, es algo obvio para nosotros, pero en el contexto era cuando ellos estaban en pruebas, en esas pruebas que a nosotros nos provocan tristeza, angustia, de que solamente queremos que pase esa prueba. Ahí nosotros, Santiago nos exhorta, nos dice, pídanla. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios, que Él es el dador. Dice Job, dice capítulo 28, dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde estará la inteligencia? A lo que Pablo responde, que es en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y Dios la da generosamente, y la da sin reproche. Y al final es un broche de oro diciendo, y le será dada. Esa está en voz pasiva, que significa que el sujeto recibe esa acción. O sea, la promesa que Dios dice acá, le dice, le será dada a aquel que le pide a Dios en oración. Pero aquí viene una advertencia, o como una demanda divina, que diciendo, pero pida con fe. Esa es la demanda divina, pero pida con fe. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y lo que yo les decía al comienzo, que el viento y las ondas de mar son un lenguaje figurado que significa como inestabilidad, duda. Y a nosotros nos dice que somos semejantes a la onda de mar, o sea, somos los que dudamos, que es arrastrada por el viento. El mar no controla el viento, sino que es el viento quien controla el mar. O sea, es la duda que controla al ser humano. No, el ser humano no puede controlar la duda en sí. La duda controla al ser humano, eso es lo que está diciendo. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros en nuestras vidas? Si alguno está padeciendo alguna
prueba, en este momento quizá no nos hemos dado cuenta viéndonos, a lo mejor ni siquiera sabemos que un hermano está pasando o una hermana está pasando alguna prueba, pero la exhortación que Dios hace por medio del Espíritu Santo es: pasa esa prueba con sumo gozo, no con tristeza, porque la finalidad, el resultado de esa prueba va a traer beneficios propios a tu vida. ¿Cuál es? Una madurez espiritual en tu carácter, en tu personalidad. Y si aún así no comprendes lo que está ocurriendo en tu vida, pídele a Dios sabiduría, el cual da generosamente y sin censura, y no te va a reprochar nunca por lo que Él te ha dado, pero hazlo con fe. No dudes en pedirle a Dios. Ese es como lo que Santiago le estaba diciendo a sus oyentes, a sus lectores, a los judíos.